Consejos de Jesús, nuestro último episodio. Hemos estado hablando acerca del Sermón del Monte que está en Mateo capítulo 5 al 7. Y en este sermón hemos visto acerca de las bienaventuranzas que todos conocemos. Son 8, las disfrutamos en nuestro primer episodio. Luego avanzamos acerca de lo que Jesús quiso mostrarnos como dos influencias que Él quiere que seamos aquí en la tierra, que es la sal y la luz. Jesús dijo, yo no vine a desobedecer la ley o a incumplirla, todo lo contrario, vine a obedecerla como un testimonio y ejemplo para que ustedes también lo hagan. Vino como nuestro ejemplo mayor. Y luego quiso hacer énfasis Jesús en 4 pecados. Y revisamos esos 4 pecados, pero recuerden que la idea que nos quiso transmitir Jesús no fue no cometan este pecado, sino irse a lo profundo, a lo original de ese pecado, donde empezaba realmente. Y entonces fíjate, por poner un ejemplo, cuando hablaba del pecado no matar, Jesús decía, pero yo te digo, si tú le dices una grosería a tu hermano, ya estás listo para el infierno. Y parecía un poco fuerte la palabra, pero Jesús fue muy directo. Ahí empieza, cuando empiezas con una discusión y no arreglas ese momento, salen palabras fuertes de tu boca, eso puede ir creciendo y algún día llegará a un homicidio. Luego Jesús habló de 5 cosas que debemos empezar a hacer, que Él quería que empezáramos a hacer. Y también dio instrucciones claras y específicas cómo Él quiere que las hagamos. Ahí hablamos de la oración y decíamos cómo a Jesús le gusta que oremos. Hablamos del ayuno, hablamos del dar. Hablamos, y en nuestra última, hablamos de las 2 últimas cosas en nuestro último episodio, que fue el tema del afán, cómo el Señor quiere que manejemos el afán en nuestra vida y el tema de juzgar a los demás. Pero hoy finalmente, y bueno ya, qué triste que se nos acabe este episodio, y esta temporada en la que hemos aprendido muchísimo, primero yo he aprendido muchísimo, recordado también mucho, y Dios habla a través del Espíritu Santo a mi vida. Pero al final lo que hizo Jesús en el capítulo 7 y del versículo 7 en adelante fue darnos varios consejos finales, que es lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es consejos de Jesús en el Sermón del Monte. Y son 5 consejos y voy a irlos leyendo en la palabra porque no quiero inventarme nada. Todo está en la palabra y ahí sencillamente lo encontramos. Y el primer consejo se llama orar de forma eficaz. Jesús no solo quería que oráramos, sino que fuéramos eficaces a la hora de hacerlo. Y en el versículo 7, Mateo 7, del 7 al 11, dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá. Ustedes que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, les dará una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? Y ese es el primer consejo de Jesús. El consejo de Jesús dice es, miren, a través de la oración pidan, no tengan pena de eso. Si ustedes son mis hijos y yo soy su padre, pidan a través de ella, no tengan pena. Háganlo con insistencia. Siguen llamando, sigan buscando, que lo van a encontrar, lo van a recibir de mí. Y además el Señor conoce todo lo que quiere para nuestras vidas y lo bueno para nosotros. Así que no tengamos temor y seamos eficaces también al orar. Él ya nos enseñó el Padre Nuestro y ya lo vimos, explicó muchas cosas, pero el Señor es claro en decir, nos pueden pedir. Y no es que digamos, uy, pero entonces es un gangazo, pidamos y mejor dicho. Pues Él hizo una comparación de un padre con sus hijos. Dice, si ustedes que son malos cometen errores como seres humanos y su hijo les pide algo, ustedes se lo dan, ¿cierto? ¿Cómo no va a ser Dios? Lo que Dios está diciendo es, yo quiero que sean mis hijos. Y la pregunta es, ¿cómo ser hijos de Dios para poder decir que Él es nuestro Padre? Pues te cuento que según la Biblia todo el mundo no es hijo de Dios. Tú le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios? Y cualquier persona dice, claro, Dios es mi Padre. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, a la gente que más sabía de la Biblia de ese entonces, que eran los fariseos, Jesús les dijo en una parte, les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque a ustedes les gusta hacer todos los deseos que tiene el diablo. Ustedes son mentirosos, engañadores. Bueno, les dijo de todo. Y entonces ahí es donde empezamos a escudriñarnos y a regresar a las bienaventuranzas, cómo ser hijos de Dios. Y Juan 1, 11 y 12 dice,
A los suyos, refiriéndose al pueblo de Israel, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, o les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y entonces esto me enseña a mí que, bueno, soy creación de Dios, pero puedo llegar a ser hijo de Dios. ¿Y qué debo hacer? Pues recibir a Jesús, creer en su nombre. Y creer a Jesús es creer lo que Él dijo. Y aquí en el Sermón del Monte nos resume prácticamente el mensaje de Jesús. Entonces, con todo lo que hemos hablado hasta acá, poner en práctica eso y creer que Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, resucitó, fue primicia, resurrección, vendrá por segunda vez y debemos estar preparados para su venida. Creer todo esto y practicarlo, ponerlo por obra, claro, es un proceso paulatino, pero cuando empezamos a hacer esto, entonces ya podemos decir con naturalidad: Dios es nuestro Padre y yo soy su hijo, entonces puedo pedirle. Ahí sí, tengo el derecho de hacerlo. Segundo consejo, voy avanzando. El segundo consejo de Jesús es el siguiente: la puerta angosta es la única entrada al cielo. ¿Cómo así? Pues sí, si hay puerta angosta, significa que hay una puerta ancha. Y aquí dice el versículo 13: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Es un reto, sí, pero es que Él ya nos está explicando aquí en todas las bienaventuranzas de todo este sermón qué hay que hacer para encontrar esa puerta angosta. El reto que ahora te hago y que Dios me hace a mí es: caminemos por ese camino angosto, por ese camino que pocos encuentran y es diferente al que muchos encuentran. Entonces, mira para dónde va la mayoría de personas. La mayoría, esa es la puerta ancha. Y ahí te queda fácil escoger. Solo puedes revisarlo en el Sermón del Monte y te darás cuenta cómo empieza a cerrarse esa puerta y pues Dios te da y me da a mí el reto de poder avanzar a través de ella. El tercer consejo que nos da Jesús, el tercer consejo es: la gente se conoce por los frutos que da. Y eso está en el versículo 15 al 20. Dice Jesús: tenga cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces Jesús fue claro. ¿Cómo se identifica a los demás? Por sus acciones. Pero Él no nos decía a nosotros para que identifiquemos a los demás. Claro que sí. Pero lo que nos está diciendo es: la gente tiene que identificarte. Y tú puedes hablar mucho, pero si en tus acciones reflejan lo contrario, pues no eres nada para lo que yo quiero. No estás en este camino. Y entonces lo que significa es que debemos demostrar con nuestras acciones que somos hijos de Dios y no hacerlo por apariencia. Mira, la apariencia puede con todo. Tú puedes cerrar los ojos, alzar las manos, hacerte el que ahora es bonito de la iglesia para adentro, pero en la casa ser la peor persona con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu suegra, con el que sea. Por eso yo siempre digo, la persona que realmente sabe si tú eres o no hijo de Dios es tu familia, porque ellos sí te conocen. Ellos sí saben las cositas que tú haces, tu comportamiento. Claro, no somos perfectos, insisto, aunque Dios quiere que lo seamos, pero es un proceso paulatino y se demuestra con nuestras acciones y con nuestro comportamiento. Entonces, Jesús fue claro en ese consejo y me gusta el consejo. Cuarto consejo. El cuarto consejo fue que Jesús explicó cómo ser un verdadero discípulo, porque todo este sermón del monte, el Señor daba pautas de las bienaventuranzas, lo que hay que dejar, lo que hay que ser, que la sal, que la luz, que qué quiere que hagamos, qué quiere que dejemos, etcétera. Pero luego hace como un cierre final, como un consejo para decir cómo ser un verdadero discípulo. Y está en el versículo 21 al 23. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios.
Y entonces fíjate en lo siguiente. ¿Qué es ser un verdadero discípulo? Para Jesús, ser un verdadero discípulo no es el que habla mucho, sino el que hace. Es muy similar al anterior, al tema de los frutos, pero eso lo que nos dice es tanta palabrería que usted es Señor y en oración, pero a la hora de comportarse, en la hora de obedecer los mandamientos de Dios, no los hacemos, pues no tiene sentido y Dios no quiere eso. Él dice, un verdadero discípulo no es el que habla mucho, es el que hace, el que es transparente con sus acciones y lo demuestra. Entonces, si tú tienes esa capacidad conmigo de podernos enfocar en ser verdaderos discípulos, pues ya sabemos cuál es el camino. Ahora, aquí hay una parte que sí quiero resaltar, y es que dice que en ese día en el juicio, porque va a haber un juicio en el que vamos a dar cuenta aún por cada palabra que salió de nuestra boca, pero Jesús aterriza al juicio y dice, sí va a haber un juicio, ¿verdad? Ustedes me dirán, Señor, pero bueno, profetizamos, hicimos milagros, y yo le responderé, aléjense del mal, ustedes que vieron la ley de Dios. Hay gente que dice, sí, ve, por eso de los milagros es mentira, eso de echar fuera demonios es mentira, todo eso es mentira, porque la Biblia dice, lo acabamos de leer, que el Señor les dirá a hacerles de maldad, apártense de mí. Pero fíjate que la Biblia no está diciendo que eso sea mentira, está diciendo que pueda que Dios te use mucho, pueda que seas usado mucho en cosas sobrenaturales, en milagros, en cosas lindas, pero si no obedeces no sirve de nada, ¿ok? Si no obedeces la ley de Dios, no eres un verdadero discípulo. ¿Qué sería lo ideal? Pues que tratemos de obedecer la ley de Dios, que seamos verdaderos discípulos y que al mismo tiempo Dios te use en todo lo que quiera usarte, en los milagros, en todo lo que Dios dejó para sus hijos a través de los dones. Genial que pudiéramos cumplir las dos cosas, sería lo ideal. Y vamos al último, ojo, quinto, dice así, quinto consejo de Jesús, era acerca de cómo tener un cimiento sólido en la vida, o cómo ser cristianos maduros, cómo llegar a establecerse bien después de como intentar hacer todo esto que ya hablamos. Como que Jesús hace un cierre y dice, bueno, esta es la forma como para que tengan un cimiento verdadero, un cimiento sólido en la vida. Y está en el versículo 24 al 27. Y dice así, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. O sea que no basta con haber hablado 8 episodios acerca del Sermón del Monte, sino que Dios lo que quiere es que la obedezcamos, por supuesto. Y con eso nos llama sabios. Dice, es sabio como una persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ojo, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y ahí termina Jesús. Y bueno, ahí la última parte del sermón que está contando Mateo dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, ¿qué concluimos de este último consejo de Jesús? Obedecer es la clave. Si tú obedeces, es la clave y significa que tienes un cimiento sólido, y significa que tu casa, tu vida está fundamentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, ¿verdad? Tu vida está fundamentada, aunque vengan los vientos, las inundaciones, se refiere a los problemas, las dificultades, las cosas fuertes que golpeen la vida, no te van a tumbar. Querrán tumbarte y hasta te tambalearás quizá, pero no te van a tumbar porque está fundamentado sobre Jesús. Con esto Jesús cierra el Sermón del Monte. Y te digo algo, con Jesús no hay nada improvisado. O sea, el mismo hecho de que hoy estés escuchando este audio significa que Jesús permitió este momento para que se sembrara la semilla en tu corazón. El Sermón del Monte es completo, estructurado, para que entendamos el mensaje del reino. ¿Cómo ir al cielo? ¿Cómo ser un cristiano maduro? ¿Qué es el propósito de Dios y cómo entenderlo? Ya lo vimos, en toda esta parte ya lo vimos. Tenemos un gran reto por delante, ¿sabes? Y aquí la pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a aceptarlo.